Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Les voy a ceder la palabra a la profesora Andrea Mensa, quien es profesora Hola. De esta casa de estudios. Sí, profesora. Bienvenidos a todos y a todas a la 22ª Jornada de Unión Europea-Mercosur, organizada en esta oportunidad por el Centro de Excelencia Jean Monnet de Integración Regional y Derechos Humanos, en cooperación con EXA Argentina. Hoy vamos a contar con la participación de participantes y asistentes de diversos países, como son Perú, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Salvador, Puerto Rico, Paraguay, Francia, Guatemala, Uruguay, entre otros, a los cuales les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos por seguir cada una de las actividades del Centro de Excelencia y de EXA. En esta oportunidad el tema que nos convoca es nunca más oportuno: representatividad y participación ciudadana, el debate sobre la legitimidad democrática, y para eso contamos con dos titulares de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el profesor Calogero Pizzolo y el profesor Alfredo Soto, al cual le cedo la palabra, que va a dirigir las jornadas del día de la fecha. Sin más, y esperando sea del agrado de todos, les doy la más cordial bienvenida, de nuevo, en nombre del Centro de Excelencia y de EXA Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Andrea Mensa González. Muy cordial bienvenida a todos y todas quienes estamos participando en este encuentro, al que nos tiene muy bien acostumbrada la cátedra, el Centro de Excelencia Jean Monnet, en su momento la cátedra Jean Monnet, particularmente el profesor Calogero Pizzolo. Agradezco mucho que se me dé lugar también haber podido colaborar como presidente de EXA Argentina. Y bueno, sin más, vamos a presentar a quienes van a exponer. En primer lugar, precisamente lo voy a hacer yo en representación de quien tenía que estar presente, que es el profesor Fernando Milano, que muy afortunadamente ha sido papá por tercera vez. Esta manía que tenemos los trialistas de 3 dimensiones, y por lo tanto hay 3 niñas que tiene Fernando Milano, lo felicitamos, pero se demoró precisamente el nacimiento y acaba de nacer, y entonces no ha podido participar. Pero seguramente está con nosotros espiritualmente y me ha transmitido algunas ideas, algunas líneas de lo que él iba a exponer. Entonces, inmediatamente después de las presentaciones que ahora hago, que voy a hacer brevemente porque el currículum de los expositores ameritaría toda una tarde, voy a referirme a esta participación. Contamos esta tarde con la profesora Natalie Pavioni. Muy bienvenida, y además es profesora de esta casa, es especialista en Derecho Constitucional y profesora de Derecho de la Integración y de Derechos Humanos en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Hará también, por supuesto, uso de la palabra el profesor doctor Calogero Pizzolo, coordinador académico de este Centro de Excelencia Jean Monnet, Integración Regional y Derechos Humanos, catedrático Jean Monnet, profesor titular, catedrático de Derecho de la Integración y de Derechos Humanos en esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Como les decía, muy brevemente me voy a referir a las ideas que, por supuesto, de mucha mejor manera hubiera expresado el profesor Fernando Milano, quien es profesor adjunto de Derecho de la Integración de esta facultad también, y es profesor de Derecho Internacional Privado y de Derecho de la Integración en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
La exposición iba a versar sobre una manifestación de la representatividad, ya que precisamente el título de esta jornada es la representatividad y participación ciudadana, el debate acerca sobre la legitimidad democrática. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitida el 27 del 2 del 2018, un pronunciamiento en realidad acerca de una cuestión prejudicial, una decisión, por lo tanto, prejudicial planteada por el Superior Tribunal Administrativo de Portugal en un procedimiento iniciado por la Asociación Sindical de Jueces Portugueses en representación de los magistrados del Tribunal de Cuentas acerca de la interpretación del artículo 19 del del Tratado de la Unión Europea y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales por una reducción en los salarios, en las retribuciones laborales a que habían sido sometidos los miembros de esta asociación, reitero, en representación de los magistrados, en este caso del Tribunal de Cuentas. Esta reducción en los salarios o en las retribuciones laborales era en el marco de las líneas directrices de la política presupuestaria del Estado Portugal, que frente a la crisis de ese año y por también directivas de la Unión Europea había tenido que disminuir las retribuciones laborales, no solamente para los magistrados, sino también para todos o gran parte de los funcionarios de la administración pública. Y entonces esta asociación de magistrados alega que compromete esto seriamente la independencia judicial, que está consagrada en la Constitución portuguesa y también, por supuesto, en el derecho de la Unión Europea por el artículo 19, como dijimos, del Tratado de la Unión y el artículo 47 de la Carta. Estas reducciones, dice el tribunal, fueron impuestas por decisión precisamente de la Unión Europea, porque a cambio de la ayuda financiera que la Unión Europea proporcionaba, se tenían que comprometer los estados, y Portugal así lo ha hecho, en una reducción, por supuesto, del déficit fiscal. Y entonces, brevemente, simplemente, además de enfatizar la cuestión acerca de la representatividad de la asociación respecto de los magistrados, y acá está la representatividad y la legitimación democrática, recalca el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la Unión Europea es una unión precisamente de derecho de la Unión es una unión de derecho y por lo tanto los tribunales nacionales colaboran con el Tribunal de Justicia, son todos tribunales en definitiva que deben velar por esta unión de derecho, del derecho de la Unión, y deben velar también, por supuesto, por el principio de la tutela judicial efectiva, y el Tribunal de Cuentas, en efecto, también debe velar por él, porque forma parte del derecho de la Unión y de la unión de derecho. Y esto lo recalcamos no solamente porque lo recalca el tribunal, sino porque es una expresión que tiene connotaciones muy importantes para nuestra materia, para la integración, para el derecho de la integración y por supuesto para el derecho de la Unión. Posiblemente no sea lo mismo decir derecho de la Unión y derecho de la integración que unión de derecho o integración precisamente de derecho, que implica mucho más. Y entre ellos, además de la tutela judicial efectiva, implica la independencia, y el nivel de las retribuciones efectivamente puede menoscabar esta independencia judicial. Pero, ¿qué es lo que decide el tribunal? Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decide que estas medidas no se impusieron solo a estos magistrados, sino a casi toda la administración pública, y por lo tanto no está comprometida la independencia judicial. Había habido ya un pronunciamiento casi similar en Le Verre en 1986 en el entonces tribunal, o por el entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
en una cuestión prácticamente similar. Entonces, la conclusión de esta decisión, el artículo 19 del Tratado de la Unión, debe interpretarse en el sentido de que el principio de independencia judicial no se opone precisamente a que se apliquen al tribunal, en este caso al Tribunal de Cuentas portugués, medidas generales de reducción salarial vinculadas a las exigencias imperativas expresadas o como consecuencia del déficit presupuestario excesivo y al programa de ayuda financiera de la Unión Europea, precisamente por esto que me parece un concepto fundamental, que es el de la unión de derecho. Ojalá nosotros podamos llegar también en el Mercosur, esto me permito decirlo, es una cuestión exclusivamente mía, a hablar de una integración de derecho y alguna vez, por supuesto, llegar a esa comunidad y a esa unión de derecho en distintos niveles. Pero lo que quería destacar, y vuelvo a repetir, seguramente de mejor manera el doctor Melano, es el carácter de la representatividad. La representatividad no es solamente, por supuesto, de cada uno de los particulares, sino también de la representatividad sindical de los magistrados, un nivel corporativo, de alguna manera, de representación que también tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia y con la legitimación democrática. Sin más, entonces, ahora sí, y apelando y agradeciendo la paciencia que me han tenido, vamos a dar lugar a la participación de la profesora Natalie Pavioni, que como dijimos, es profesora de nuestra Facultad en Derecho de la Integración y de Derechos Humanos y especialista en Derecho Constitucional. Gracias. Muchas gracias, doctor Soto. Gracias también al doctor Pizzolò y a la doctora Mensa. Voy a abordar en este espacio que se me otorga en la jornada la cuestión referida a la legitimidad de democracia y a la representación en el ámbito del Parlasur, partiendo de 3 puntos de análisis, como son la autonomía en el ejercicio de las funciones y la importancia de estas mismas funciones que tiene el Parlasur, también abordando la cuestión de las deficiencias en la cuestión electoral, en la elección de estos parlamentarios, y la representación de las minorías que lleva adelante el Parlasur. ¿De qué hablamos cuando hablamos de déficit democrático? Nosotros conocemos que este concepto se ha estudiado en la doctrina, y acá podemos mencionar a algunos autores como Arroyani Quintero, Rodríguez Aguilera de Prat, entre otros, para referirse puntualmente al problema institucional que se produce al observar un cierto grado de alejamiento de la ciudadanía respecto a las instituciones de los procesos de integración. Y este es un problema que especialmente se ha estudiado en la Unión Europea. Y acá podemos identificar especialmente la labor de los parlamentos, de estos procesos de integración, en la situación de no encontrar una completa legitimación en quienes deben representar, en no encontrar una legitimación popular de quienes los han elegido como sus representantes mediante el voto directo. Y esto ha generado una deuda democrática, y esta deuda democrática o déficit democrático pareciera encontrarse en, por ejemplo, la ausencia de políticas regionales en las que los votantes se vean representados, en la falta de información y de transparencia de cara al ciudadano, en la poca claridad que se presenta frente a las tareas parlamentarias, generando cierto grado de confusión hacia los votantes, en relación a cuál es la labor de estos parlamentos y cuál es la labor de los parlamentos nacionales, y fundamentalmente en el reparto competencial de las instituciones, que no responde al esquema tradicional del reparto de competencias que presenta la separación tradicional de los poderes básicos del Estado. En este punto observamos diferentes competencias en las instituciones, y en especial en la función de los parlamentos, de los procesos de integración, y esto puede generar cierta confusión en los votantes de estos parlamentarios. Les decía que este problema de
en relación al déficit democrático ha sido especialmente estudiado en la Unión Europea, y esto se puede observar, por ejemplo, en la comunicación que le hacen las comisiones del Parlamento Europeo al Consejo y al Consejo Económico y Social el año pasado, el 19 de junio, donde entiende que el déficit democrático y este distanciamiento entre Europa y la ciudadanía se ve especialmente reflejado en la escasa participación en las elecciones europeas. Recordemos que en el año 2004 se registró una participación alrededor del 45%, en el año 2009 una participación alrededor del 42%, al 42,97%, porque el más bajo nivel de participación lo tuvo en el 2014, con el 42,61%. Esto trae cierta preocupación en relación al problema de déficit democrático, que puesta en discusión en el ámbito europeo se logró revertir esta situación, se logró que aumentara la participación en el año 2019, llegando al 56% de participación, que era un récord que no se alcanzaba ya desde el año 1994. Por otra parte, vamos a observar que en el Mercosur, claramente, el ejercicio de la representación de los ciudadanos, el fortalecimiento democrático y la integridad social son deudas aún pendientes en las que se debe trabajar. En virtud de esto, vamos a pensar si esta deuda referida a la legitimidad democrática que se observa en el Parlasur se puede encontrar en estos 3 puntos de análisis que les mencionaba al inicio de la charla. Hablamos de el vínculo que tiene esta legitimidad democrática y el ejercicio de sus funciones, la importancia que tienen las funciones del Parlamento para el proceso de integración, las deficiencias que se han planteado en la cuestión electoral y la representación de las minorías. En relación al primer eje de análisis, podemos observar que entre las competencias del Parlamento, que están vinculadas al trámite legislativo, se va a encontrar la de participar del procedimiento normativo mercosureño a través de dictaminar, como establece el inciso 12 del artículo 4 del protocolo constitutivo, sobre aquella normativa que sea necesaria para la incorporación en los estados parte, como también va a tener la facultad de elaborar proyectos de normas para poner en consideración del Consejo de Mercado Común, como también la de elaborar anteproyectos de normas para armonizar las legislaciones de los estados parte, y estas van a ser proposiciones que el Parlasur le podrá hacer a los parlamentos de los estados parte. El Parlamento del Mercosur, como hemos expuesto, no tiene una competencia legislativa propiamente dicha, sino que interviene consultivamente en estas normativas, en la elaboración de estas normativas que necesiten ser incorporadas en los ordenamientos de los estados parte, y podemos identificar estas proposiciones legislativas que puede llegar a hacerle tanto al Consejo como a los parlamentos nacionales. Sin embargo, en lo que respecte a las competencias consultivas, podemos identificar que puede emitir declaraciones sobre cualquier asunto de interés público, recomendaciones que estén dirigidas a los órganos decisorios, o bien informes sobre temas específicos. Analizando estas competencias, estas funciones, se desprende que claramente el Parlasur, dentro de los parlamentos regionales, tiene un bajo grado de autonomía para ejercer la función relacionada al trámite legislativo, teniendo en cuenta que su opinión no es vinculante. Por otro lado, cuando ejerce una función de control político, podemos identificar en este espacio cuando efectúa informes u opiniones por escrito a los órganos decisorios o consultivos, sobre cuestiones que estén específicamente vinculadas al proceso de integración, sobre la posibilidad de actuar en base a la protección de los derechos humanos y del régimen democrático, o bien cuando
el artículo 13 del protocolo constitutivo le da la posibilidad de solicitar opiniones consultivas al mismo Tribunal Permanente de Revisión. En este punto hay que destacar y remarcar el valor y la importancia en su función que ha tenido el Parlasur en la cuestión de velar por la democracia y los derechos humanos de la región, y esto se puede observar en destacadas acciones que han sido publicadas y trascendidas a través de las comunicaciones oficiales del Parlamento, como las que se hicieron desde el Observatorio de las Democracias del Parlamento del Mercosur, que participa en los comicios de los Estados parte a través de misiones electorales, o también en el lugar que ha recibido diversas denuncias sobre violaciones de los derechos humanos en los Estados parte. Podemos identificar en este punto concretamente las diferentes situaciones que se han denunciado por parte de los parlamentarios opositores al gobierno de Venezuela. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, que en el año 2016 una parlamentaria venezolana realiza una presentación denunciando la violación de los derechos humanos de los alcaldes de Venezuela, y en la misma hace un resumen de la persecución política, jurídica y social de la que es víctima la sociedad venezolana. En el mismo sentido, en el 2017, otra parlamentaria venezolana denuncia que las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia impiden el uso de las competencias del Poder Legislativo. En el 2018 podemos encontrar otra presentación, ya realizada por una directora ejecutiva de una organización civil, donde denuncia casos específicos de violación de derechos humanos en las protestas ciudadanas, donde los victimarios serían funcionarios policiales del Estado venezolano y grupos civiles armados. Por lo tanto, podemos destacar un grado de autonomía e importancia en este espacio funcional que tiene el Parlamento del Mercosur. En relación al control presupuestario que puede hacer el Parlamento, recordemos, debe recibir dentro del primer trimestre de cada año un informe sobre la ejecución del Parlamento, de la Secretaría del Mercosur, y además puede elaborar su propio presupuesto informando al Consejo de Mercado Común dentro del primer trimestre del año posterior de ese ejercicio. Tenemos un bajo grado de autonomía en relación que en la cuestión presupuestaria solo es notificado, informado sobre cómo se ejecuta este presupuesto y debe rendir cuentas sobre la utilización de su propio presupuesto. La segunda cuestión que vamos a abordar para analizar la cuestión de la legitimidad democrática y la autonomía del Parlamento del Mercosur es lo que se ha dado en virtud de su conformación, en virtud de las deficiencias en carácter electoral, como lo he llamado, recordando que este Parlasur, desde que se constituyó, con la misión de significar dentro del proceso una adecuada representación de los intereses de los ciudadanos de los Estados parte, ha atravesado diferentes etapas de transición, y así fueron previstas en el protocolo constitutivo del Parlasur. Recordemos que la primera etapa, que abarcó desde el 31 de diciembre del 2006 a el 31 de diciembre del 2010, pretendía que el Parlamento se compusiese por 18 parlamentarios que fueron designados por los 4 estados parte de ese momento, y que las modalidades de designación sean establecidas por los propios parlamentos nacionales entre los legisladores nacionales de los estados. La segunda etapa pretendía ya que estos parlamentarios debieran ser elegidos en virtud de lo que manda el artículo 6 del protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur, es decir, que estos parlamentarios sean elegidos por los ciudadanos de los respectivos estados parte a través del sufragio directo, universal y secreto. ¿Qué es lo que ha sucedido en la práctica? Es que
esta segunda etapa no ha llegado a establecerse los plazos, las fechas, las etapas que se habían pactado en este Parlamento, no se cumplieron, como bien lo hemos destacado en otras jornadas de integración que ha realizado esta cátedra. Y en este segundo periodo se incorporaron 27 parlamentarios venezolanos, Brasil tuvo 75 bancas, Argentina 43, Paraguay y Uruguay se mantuvieron con 18. Estas asimetrías que se dieron empezaron a abordar el tema de que esta elección a través de etapas de transición de los parlamentarios había sido un error. Podemos encontrarnos, por ejemplo, una entrevista que se le hace a un parlamentario argentino en la revista que publica el Parlamento del Mercosur, en el suplemento de agosto del 2016, donde asume que es importante superar lo más rápido posible esta transición que está viviendo el Parlasur, ya que todos los países han elegido, hasta que todos los países hayan elegido parlamentarios en forma directa, porque de lo contrario se generan estas representaciones asimétricas. Considera que fue un error esta forma concominante en que todos los países del Mercosur no hayan elegido parlamentarios al mismo tiempo, y por lo tanto esto va a atentar contra el buen funcionamiento del Mercosur. ¿Cómo se siguió posteriormente? A través de prórrogas de esta segunda etapa de transición, a través de distintas decisiones del Consejo de Mercado Común, como la 11 del 2014 y la reciente 20 del 2020, que extiende este periodo de transición hasta el 2030. En cuestión de elección directa, sabemos que Paraguay eligió parlamentarios a través de la Ley Nacional 3166, que es del 2007, y se aplica para elegir 18 representantes en el 2008, en el 2013 y en el 2018, atendiendo a su normativa nacional, en la que los mandatos duran 5 años. Esto se hizo también ante un sistema de representación proporcional como el DOT. En cambio, en Argentina también se han elegido a través de la ley 27120, y la hemos aplicado por primera vez en el año 2015, y esta fue la primera y última vez en que Argentina elegimos parlamentarios del Mercosur. Finalizaba en diciembre del 2019, de estos 24 parlamentarios que fueron elegidos por distrito regional, y de estos parlamentarios que fueron elegidos por distrito nacional. Antes de que finalicen los mandatos de estos parlamentarios argentinos, en abril del 2019, los representantes de los estados partes firmaron una declaración conjunta relativa al funcionamiento del Mercosur, de la cual suspenden la forma de elección establecida en el protocolo constitutivo, suspenden este inciso 1 del artículo 6. Las razones por las que toman esta decisión, que establecen en los considerandos de esta medida, es que el Parlamento se debe componer por representantes electos a través del sufragio de manera simultánea por todos los estados parte, a fin de evitar estos desequilibrios, a fin de evitar estas representaciones asimétricas de las que les hablaba, y que tiene como fin esta medida garantizar la continuidad de las actividades del Parlamento del Mercosur en condiciones de igualdad. Fundan especialmente esta medida en el artículo 57 de la Convención de Viena, entendiendo que en cualquier momento, por consentimiento de todas las partes, previa consulta a los demás, se pueden modificar las disposiciones de un tratado. Por consiguiente, observamos en este punto claramente una erosión en la importancia de actuar dentro del proceso de integración, desde el momento en que los gobiernos del Estado han decidido prorrogar consecutivamente estas etapas de transición,
que se establecieron hacia el pleno funcionamiento del Parlasur, y no garantizando el sufragio directo al pueblo mercosureño. La actualidad, post esta declaración del año 2019, es que en las elecciones argentinas del año 2019 y las que estamos atravesando en este momento, no fueron convocados, no fueron incluidos en las convocatorias de elecciones a los parlamentarios del Mercosur, y aquellos parlamentarios que se encontraban en ejercicio, a través de una decisión de la mesa directiva del Parlamento, de una disposición, se le dio continuidad a sus mandatos a fin de compatibilizar la actuación del Parlamento con el derecho interno argentino y garantizar la continuidad de la función parlamentaria en el cuerpo. En cambio, en Paraguay se sanciona una ley en el año 2020, la ley 6.570, por la cual se suspende también la elección de los parlamentarios, pero sin embargo, tengamos presente que, como les había mencionado, el mandato de los representantes del pueblo paraguayo dura 5 años, esta ley va a tener aplicación recién en el año 2023, por lo tanto que existen en la actualidad parlamentarios paraguayos con mandato vigente que fueron electos por el voto popular, por el sufragio directo. En análisis de todos estos sucesos, vemos que el déficit democrático que atraviesa el Parlamento del Mercosur claramente se puede relacionar con las formas que se han establecido para componer el cuerpo, y esto es lo que yo me refiero cuando menciono al déficit en la cuestión electoral, a las deficiencias en la cuestión electoral, en especial en lo que se refiere a no haber respetado los plazos establecidos para que el Parlasur llegue a un funcionamiento pleno, a las marchas y retrocesos en los derechos electorales de los ciudadanos, que fueron reconocidos, luego fueron quitados, y respecto a las fechas de la elección, porque al establecerse estas elecciones de manera simultánea con las elecciones nacionales, esto, entendiendo que existe un día del ciudadano del Mercosur en la que se debieran realizar estas elecciones, atenta con esta construcción de la ciudadanía regional. Y generalmente el votante confunde esta elección, como bien mencionábamos al hablar de algunos elementos del déficit democrático, con las elecciones nacionales del Estado. Y además, en conjunto, podemos entender que hay una poca seguridad jurídica en cuanto a la elección de estos parlamentarios, lo que claramente erosiona la constitución de la misma ciudadanía. Por último, voy a abordar, espero no extenderme demasiado en el tiempo que se me ha otorgado, la cuestión de la representación de las minorías vinculada a la legitimidad democrática que tiene el Parlasur. Recordemos que el protocolo constitutivo establece que uno de los principios del Parlasur es el repudio a todas las formas de discriminación negativa sobre los colectivos que hayan sido históricamente desventajados, y entre ellos nombra a los grupos religiosos y étnicos, mientras en lo que respecte a la elección de los representantes del pueblo del Mercosur, se establece que el mecanismo de elección se va a regir por la legislación interna de cada estado aparte, pero se debe procurar asegurar una adecuada representación del género, de etnias y regiones según las realidades de cada estado. En cumplimiento de estas obligaciones, los estados van a tener un llamamiento a regular cupos que traduzcan la representación de las minorías que habitan en sus territorios, y en este punto me propongo hablar de la representación ciudadana e ideológica, de la paridad de género y de la representación indígena. En relación a la representación ciudadana e ideológica, sabemos que los representantes se pueden conformar en diversos grupos políticos según la afinidad política que tengan. Esto es la virtud que les otorga el artículo 33
del reglamento interno del Parlamento del Mercosur, y no pueden permanecer simultáneamente a más de un grupo político. Lo cierto es que si uno ingresa a los portales oficiales del Mercosur, podemos ver que en algunas sesiones se han creado grupos como el Grupo Progresista, la Democracia Ciudadana, el Grupo de Integración, pero no se puede encontrar información oficial en estas fuentes oficiales que informen claramente cuántos grupos políticos tiene el Mercosur, quiénes son los parlamentarios que lo integran, cuál ha sido la actividad de estos grupos políticos. Por lo tanto, creemos que esto, por lo menos, es una deuda con el acceso a la información pública que se debiera corregir en lo inmediato, sobre todo si lo que queremos es informar a los ciudadanos de los estados parte que van a emitir su voto de manera directa para elegir a estos representantes. Debieran saber cuál es la labor parlamentaria que estos realizan de manera clara y detallada en los medios oficiales de comunicación que tiene el Parlamento. En relación a la paridad de género, dijimos que el artículo 6 menciona concretamente la representación por género, y a esto le sumamos que el consenso de Brasilia, que se ha celebrado en la Conferencia Regional de las Mujeres en América Latina y el Caribe, por la CEPAL, en la que también participaron los estados que forman parte del Mercosur, se propuso promover la representación paritaria en los parlamentos regionales, como por ejemplo el Mercosur también menciona al Parlamento Centroamericano, al Parlamento Andino y al Parlamento Latinoamericano. En base a esto, Argentina, en el 2017, incorpora a su legislación electoral una ley de paridad de género para abarcar la cuestión de la paridad vertical, es decir, que se compongan estas listas de representantes de manera secuencial y alternada entre los distintos géneros, pero esta ley tengamos en cuenta que se sancionó post elecciones del 2015, en tanto que cuando elegimos parlamentarios por primera y única vez en Argentina, esta ley no fue aplicada, sino que se aplicó su ley predecesora, que fue la ley de cupo, conocida como Ley 24012, que establecía que un 30% mínimo de las listas debiese conformarse por mujeres. Venezuela, otro de los estados parte, transitoriamente ha incorporado la paridad en un reglamento especial, pero solamente a las elecciones legislativas del 2015, en tanto que no se conoce como un país paritario para la región latinoamericana, y tampoco presenta una ley de cuotas, además de que no ha elegido parlamentarios. Entonces es un antecedente para destacar, pero sin duda no es un país paritario para la región. Teniendo en cuenta que el resto de los estados partes no tienen normas electorales paritarias, esto se ve reflejado en la composición final del cuerpo del Parlamento. De acuerdo a los escasos datos, como les decía, que ofrece la página oficial del Mercosur, se observa una escasa representación de mujeres que no alcanza ni el 30% del cuerpo deliberativo, y esto demuestra que es una tarea pendiente en materia de representación de los estados y del espacio regional. Por último, abordo la cuestión de la representación de los pueblos indígenas, y acá podemos destacar un antecedente importante que se dio en el año 2018 en Paraguay, donde participó, se conformó el Movimiento Político Indígena Plurinacional de Paraguay. Esta entidad se constituyó como el primer movimiento indígena que participó de manera autónoma en las elecciones, y postularon cargos a nivel nacional como senadores y diputados, y también parlamentarios del Mercosur. Y esta fue la primera organización, como les decía, indígena del país, que pretendió constituirse de forma autónoma y ha participado postulando representantes
de los pueblos indígenas al Parlamento del Mercosur. A modo de conclusión, en base a los puntos que hemos tomado como análisis para entender esta cuestión, podemos decir que existe una vinculación importante entre la legitimidad democrática del Parlasur y la falta de autonomía en el ejercicio de las funciones, en la deficiencia de las cuestiones electorales y, por supuesto, en la escasa representación de las minorías. Por lo tanto, estos van a ser puntos de partida en los que tenemos que discutir para abordar la cuestión del déficit democrático del Mercosur. Así que con esto los dejo para que lo reflexionen y estoy a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Nathalie Pavioni. Y ahora vamos a darle la palabra al profesor Calogero Pizzolo, que es coordinador académico del Centro de Excelencia Jean Monnet de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, también profesor titular de Derecho de la Integración y de Derechos Humanos en la misma casa. El uso de la palabra le corresponde, Calogero. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Nathalie, por participar y por tu exposición. Gracias a todos y a todas por estar en este evento esta tarde. Yo me voy a referir al debate que plantea el déficit democrático en el ámbito de la Unión Europea. Tenemos varias publicaciones pendientes en este sentido. Entiendo que una es de la Universidad Nacional de Rosario. Se van a publicar trabajos de investigación en este sentido. ¿Por qué hablar de déficit democrático de la Unión Europea? En los años 80, 90, un grupo de politicólogos empieza a plantear con toda firmeza, ¿qué cosa? Que el volumen de actividad que ha alcanzado la Unión Europea no cuenta con las suficientes garantías parlamentarias. Ustedes saben que la Unión Europea es un tipo de integración supranacional, y este tipo de integración se caracteriza por un hecho determinante, que los estados comienzan a desprenderse de competencias, otrora bajo su órbita, y comienzan a atribuirlas a instituciones supranacionales, donde estas competencias ya no las ejerce el Estado, sino que comienzan a ejercerse de manera conjunta en un ámbito supranacional de integración. El mejor ejemplo que yo doy del impacto que tiene en el concepto clásico de Estado esta atribución de competencia, donde de manera, si se quiere, descarnada, el Estado pierde el monopolio de la producción normativa y del control normativo, es el euro. Moneda común de 19 estados nacionales. Cuando uno lee y relee los tratados clásicos sobre la soberanía, entre ellos el de Jean Monnet, descubre que entre los mayores atributos de la soberanía estaba el hecho de acuñar moneda, porque uno era soberano en la manera que podía acuñar una moneda, en la medida que podía acuñar una moneda, y que era esta moneda aceptada. Hoy esa política monetaria común es regulada ya no por los bancos centrales de Italia, España, Alemania o Finlandia,
sino por el Banco Central Europeo, con todas las críticas que se hacen a la democracia de la gobernanza de la zona euro, a la que yo hoy no me voy a referir porque no tenemos tiempo. Ni hablar de lo que son las libertades básicas del mercado común, la política agraria común, todo lo que es libertad de competencia, derecho de consumidores, a competencias que los estados ya no ejercen y por lo tanto no controlan ni siquiera regulan. Entonces ese ente, esa burocracia que nace más allá de la frontera de los estados, es señalada por este grupo de, insisto, politicólogos, sobre todo, avanzada, como ya dije, la década del 80, por su carencia de garantías parlamentarias, porque el Parlamento viene a concentrar la legitimidad democrática en la medida que concentra en su seno a representantes del cuerpo electoral, del cuerpo político, del soberano, del ciudadano. Pero la representatividad es un punto. El otro punto es la participación, porque el soberano participa periódicamente en elecciones, pero para fortalecer la base democrática del proyecto político, en este caso la integración europea, se requiere que el soberano no se desentienda de los asuntos diarios de la integración, como se le exige que no se desentienda de los asuntos diarios en su país. Y eso requiere de una mayor participación, sobre todo a partir de lo que se conocen como las formas semidirectas, ¿no? Iniciativa popular, referéndum, etc. Ahora bien, cuando posamos la lupa sobre la Unión Europea y comenzamos el debate sobre el déficit democrático, tenemos un primer problema conceptual, metodológico, epistemológico. Definir nuestro objeto de estudio. No es fácil ponerse de acuerdo en qué es el déficit democrático. Es igual de difícil que definir la Unión Europea, y esto no hay que olvidar. Muy difícil definir qué es la Unión Europea. En consecuencia, metodológicamente, en estos trabajos de investigación que he citado, yo me he propuesto trabajar el déficit democrático en dos dimensiones, que permiten obtener un resultado, una respuesta. ¿Sobre qué? Sobre si la gobernanza de la Unión Europea es un modelo democrático o no democrático. Cuando hablo de la gobernanza de la Unión Europea, hay que tener presente que estamos delante de la inédita, estamos por escrutar la inédita experiencia de un sistema de gobierno continental que actúa en base a competencias propias. Inédito. La gran pregunta es si los paradigmas, los parámetros clásicos siguen prestando utilidad para establecer la legitimidad o no de todo el proceso. Entonces yo les decía, planteo hacer un análisis desde la dimensión social y otro desde la dimensión jurídica, articulando ambas dimensiones en un concepto central para el desarrollo de la legitimidad, que es el concepto de ciudadanía, como ha sido expuesto por Natalie. El concepto de ciudadanía es un concepto político por excelencia, porque articula la legitimidad en la interacción de todos sus miembros. En la medida que una gobernanza, un sistema de gobierno se acerca a la ciudadanía, interactúe con la ciudadanía, absorba la participación, se vea reflejado en la ciudadanía a través del voto, a través del acceso a la información pública, etcétera, etcétera, nos acercamos o nos alejamos de un modelo más o menos democrático. Y en estas dos dimensiones hay que trabajar.
Maurice Duverger, politicólogo francés, eurodiputado, a finales de los años 90, escribe un libro con un título emblemático, Europa de los hombres, una metamorfosis inacabada. En este libro, Duverger no ahorra descalificativos para calificar, para referirse a la Unión Europea. La acusa de semiautocracia, la acusa de regresión autocrática. ¿Y cuáles son los parámetros de Duverger? Cuatro parámetros. Si se cumplen estos 4 parámetros, estamos frente a un sistema de gobernanza democrática. Pensemos que a finales del siglo pasado no existían muchos de ellos. La definición de las libertades públicas y de garantías privadas inherentes a los derechos humanos. Solo había un reconocimiento pretoriano a partir de los principios generales en el sistema de las entonces comunidades europeas de los derechos. No se reconocían derechos en sí mismos, sino principios generales. La existencia de un parlamento legislativo elegido por sufragio universal, plena transición en la época. La separación de poderes entre el parlamento y los gobernantes que deben ceñirse a textos legislativos y presupuestarios, inexistente. Y la presencia de autoridades jurisdiccionales fuertes e independientes. Precisamente, Duverger, en su análisis, señala que el único de estos 4 elementos, y por eso se refiere a las entonces comunidades europeas como una semiautocracia, es el último, y habla de un gobierno de los jueces, de una legislación de los jueces, señalando el importante, dinámico y trascendente papel del Tribunal de Justicia, con sede en Luxemburgo, en la expansión y consolidación del proyecto de integración europea. Y por ahí nos regala una frase lapidaria. Si la comunidad, hoy Unión Europea, fuese un Estado, no sería considerada democrática, no pertenecería al Consejo de Europa. ¿Qué cambió desde entonces hasta la fecha? Bueno, muchas cosas. El Tratado de Lisboa del 2009, que reescribe el Tratado de la Unión Europea y crea el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, intentan trabajar sobre el déficit democrático, pero además dota de la mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico de la Unión Europea a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Hoy la Unión Europea es el único proceso, primero en la historia y único, en gozar con una Carta de Derechos Fundamentales de efecto directo, con efecto directo, lo cual origina centenares de problemas en el sistema de protección multinivel de derechos que constituye hoy la Unión Europea. Perdón, el espacio europeo con la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los sistemas constitucionales nacionales. Entonces, ¿aún así podemos seguir descalificando? Yo creo que no, porque a partir del Tratado de Maastricht, con el cual, o la reforma estructural a la Unión Europea, se produce un salto cualitativo y se crea precisamente la categoría de ciudadanía en la Unión Europea, a la cual se le concede un estatus jurídico fundamental, y no es un simple sello en un pasaporte de un Estado miembro de la Unión. Es un estatuto jurídico del cual derivan derechos concretos, reales, que cobran vida, se corporizan en el día a día de las personas. Podemos dar centenares de ejemplos, no me quiero extender, pero conflictos en el día a día de las relaciones, no solo intersistémicas, sino dentro de los ordenamientos nacionales, que se resuelven a partir de la condición o el estatus de ciudadano de la Unión Europea. Un caso: yo contraigo matrimonio en un Estado con una persona del mismo sexo que lo permite, y decido trasladarme a residir, porque hay libre circulación de personas y el consiguiente derecho de residencia, a un Estado
que directamente prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, y yo tengo derecho a que se me otorgue la residencia por ciudadano de la Unión Europea y a los efectos de ejercer mi derecho de residencia como ciudadano de la Unión Europea. De lo contrario, yo no podría residir, se frustraría esa libertad de circulación. Por más que el derecho nacional prohíba, en este caso, el matrimonio entre personas del mismo sexo, las consecuencias, producto de la libre circulación, implican reconocer un estatus jurídico determinado. En consecuencia, en el plano de los derechos, la integración dejó hace ya mucho tiempo en ser una integración económica en el espacio europeo. El mercado común mutó en un auténtico sistema de protección de derechos y se ha alcanzado una nueva fase superadora que es la integración a través de los derechos. Y eso claramente refuerza la legitimidad, con sus falencias, con sus críticas, pero también con sus aciertos, de la Unión Europea. En el ámbito específicamente jurídico, el Tribunal de Justicia, desde su primer momento, atento a las críticas que suscitaba la recepción cada vez mayor de competencias atribuidas por los Estados partes, críticas específicas a la gobernanza del área de la Unión Europea, del área europea, desarrolla una teoría y un principio al que denomina principio de equilibrio institucional, que implica una reproducción, un eco, si se quiere, de la clásica teoría de la división de poderes que encontramos en los textos de Montesquieu y que Montesquieu se inspira en los escritos de Locke. En algún momento me he dedicado al estudio y a la enseñanza de las ideas políticas clásicas, y en ningún momento puedo afirmar, ni Locke, que pensaba en un sistema parlamentario, ni Montesquieu, que era bastante conservador, hablaban de una rígida división de poderes. La esencia de ese mecanismo es que el poder controla el poder, porque el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, esa idea de que el poder controla el poder es el aporte de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia al debate sobre la legitimación democrática. En una sentencia, quiero usar las palabras propias del Tribunal de Justicia, una sentencia del Parlamento Europeo contra el Consejo del año 1990, concretamente del 22 de mayo de 1990, el Tribunal de Justicia señala lo siguiente: los tratados fundacionales han instituido un sistema de reparto de competencias entre las distintas instituciones de la hoy Unión Europea, que atribuye a cada una un ámbito de actuación propio dentro de la estructura institucional de la comunidad y en el marco de la ejecución de las funciones a ellas asignadas. El respeto del equilibrio institucional, concluye en los jueces de Luxemburgo, implica que cada una de las instituciones ha de ejercer sus competencias sin invadir las de los demás. Exige también que cualquier incumplimiento de esta regla, en caso de que se produzca, pueda ser sancionado. Claramente, el garante del equilibrio del poder entre los actores del sistema de gobernanza, que como ustedes saben son el Parlamento Europeo, la Comisión, el Consejo, entre esos tres actores centrales, debe evitarse cualquier desvío o concentración del poder, y la garantía es la garantía jurisdiccional. Claramente no se reproduce la rigidez de la división de poderes, mucho menos de los que estamos acostumbrados en América Latina a los sistemas presidencialistas. La mayoría de los estados europeos, la gran mayoría, tiene sistemas parlamentarios
muy diversos, con matices, algunos más que se acercan los nuestros hacia el francés, un semipresidencialismo, pero lo cierto es que esa división tan estricta no se da, sí se da un fuerte control del Parlamento sobre quien tiene la responsabilidad política, que es el Ejecutivo, y que se materializa mediante el instituto de la censura, la moción de censura parlamentaria, que obliga al Ejecutivo a presentarse a pedir la confianza al Parlamento, y si no la tiene, cae el gobierno, está previsto, que de acuerdo al sistema se llama nuevas elecciones, para completar el periodo, o que el propio Parlamento nombre, como ocurre en Italia, ¿no? Será el caso de ejecutivos elegidos por el Parlamento que no son legitimados en las urnas. Bueno, cada parlamentarismo tiene su singularidad. Realmente tenemos un variado escenario. Pero esos mecanismos se proyectan en la Unión Europea, porque ya vamos a ver, el Tratado de Lisboa refuerza, por ejemplo, la capacidad colegislativa del Parlamento Europeo, único en su tipo, elegido directamente por los ciudadanos de los Estados partes. Me cuido de no decir pueblo europeo, ¿no? Hay todo un debate sobre la intelequia del pueblo europeo. Pero claramente es una elección directa. Es cierto, los politicólogos le hacen una crítica muy dura, que nosotros en el Mercosur intentamos superar nunca se hizo hasta ahora, las 4 elecciones en el Mercosur Ciudadano, en el Día del Mercosur Ciudadano, para que ese día no se discuta en las urnas intereses estratégicos nacionales, sino intereses estratégicos comunes. Bueno, eso realmente es muy difícil, y la realidad demuestra que en muchos casos, la mayoría, cuando se votan las elecciones europeas, lo que se está plebiscitando es el gobierno nacional, y no han sido poco, insisto, los casos en que ha caído el gobierno por la falta de confianza. ¿No? Funciona como un referéndum más nacional que europeo. A pesar de eso, se han impuesto agendas. La agenda de la inmigración es fundamental, de los derechos es fundamental, de la lucha contra la xenofobia, la agenda de género, en fin, la de justicia, ¿no? La agenda verde. Europa se toma muy en serio el tema de la contaminación, del recalentamiento global, y trata de actuar en consecuencia, difícil alcanzar consenso, pero son debates europeos, pero es muy difícil posesionar en una elección europea un debate europeo. Recomiendo en muchos textos, pero recomiendo la colección de la revista Deusto, que está disponible online. Hay numerosos artículos y dossier de debate sobre este tipo de cuestiones de la legitimidad en las elecciones europeas. Pero lo cierto es que el Parlamento Europeo tiene una competencia de colegislador, porque ¿qué es el equilibrio institucional? ¿Quién propone? ¿Quién tiene la iniciativa legislativa? ¿El Parlamento? No, la Comisión. Pero quien propone el debate no lo puede concretar, ¿no? Quien propone la iniciativa legislativa no la puede redactar. Hay excepciones, ¿no? Pero son realmente excepciones. ¿Quién redacta? El Consejo, el Colegio de las Soberanías, donde están representados los Estados partes. No es que los parlamentos nacionales son convidados de piedra, son jarrones chinos. No, hay un mecanismo de alerta temprana, sí, se debate, se discute en el ámbito de los comités, se tiene que poner de acuerdo con el Parlamento Europeo. No es tan fácil, se pasan horas y días enteros discutiendo. Entonces, quien propone la ley no escribe la ley, y quien escribe la ley necesita del Parlamento para aprobar la ley. Entonces, hay un mecanismo entrecruzado. Yo no me atrevería a decir que ese mecanismo no es democrático en términos clásicos, simplemente porque habría que preguntarse hasta qué punto los parámetros clásicos sirven para explicar este nuevo mecanismo. Y ahí me detengo. Entonces, el Tratado de Lisboa también, insisto, no todo es representatividad. ¿Qué pasa con la participación de la ciudadanía? Bueno, el artículo 10
es muy emblemático del TUE, ¿no? Respecto a un mecanismo que no funcionó en la práctica. Dice el artículo 10, el funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa. Y el tercer párrafo afirma de este artículo 10, todo ciudadano tiene derecho a participar de la vida democrática. Las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos. Y se establece una especie de referéndum europeo muy complicado, muy complejo de llevar a cabo. Ahí sí hay un punto débil, si se quiere. Pero inhabilita la democracia del sistema, no sé, está por verse. Bueno, para no excederme más, piensen ustedes que así como los clásicos se encuentran a finales del siglo XIX con el hecho de incorporar las grandes masas al gobierno, la transformación de las monarquías constitucionales, de las monarquías en monarquías constitucionales, en sistemas parlamentarios, transformación. Hoy tenemos el desafío de definir si un sistema de gobernanza continental como la Unión Europea, que funciona en base a la atribución de competencias propias, que no es ni va a ser nunca un Estado, pero que sí tiene claras manifestaciones de federalismo, la Unión Europea es un proceso de integración federal, convergencia hacia un centro federal. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea es un claro ejemplo de derecho federal, y aquellos como nosotros, los argentinos que vivimos en un Estado federal, o los mexicanos, o los brasileños, o los venezolanos, claramente se pueden dar cuenta, porque funciona algo que se llama la supremacía, la primacía en el caso del derecho de la Unión Europea, pero la supremacía del derecho federal, y hay una corte que garantiza su aplicación uniforme, ¿sí? Que decide en última instancia. Eso ocurre en el sistema federal alemán, ocurre en el sistema de los Estados Unidos, y ocurre en la Unión Europea, donde el Tribunal de Luxemburgo garantiza la aplicación uniforme y la eficacia del derecho de la Unión Europea a través de una defensa muy fuerte del principio de primacía, donde los órganos jurisdiccionales nacionales, cuando tienen una duda sobre el alcance del derecho de la Unión en relación al derecho nacional, no le preguntan al Tribunal Constitucional, único reconocido por la Constitución de ese Estado, para declarar la constitucionalidad o no de una norma. No, van y le preguntan a Luxemburgo a través de un mecanismo idóneo para la cooperación leal, como es la cuestión prejudicial. Entonces, todos estos rasgos nos llevan a pensar en un sistema de gobierno perfectible, sin duda, un sistema de gobierno perfectible, y que tiene una capacidad que es crecer frente a las crisis. La Unión Europea ha demostrado esa capacidad de crecer frente a las crisis, de replantearse su existencia y reinventarse frente a las crisis. Me atrevo a decir que lejos de debilitarla, las han fortalecido la crisis. Las últimas dos grandes crisis que ha sufrido Europa, la crisis del euro, en el cual tuvo mucho que ver el actual primer ministro italiano, y su poco ortodoxo manejo de la crisis del euro, Mario Draghi, pero lo cierto es que logró salvar al euro, ¿sí? Y hoy son más los países que quieren pertenecer al club del euro. Y sin duda, la crisis migratoria ha llevado a replantearse el sistema común de asilo, asignatura pendiente, muchas asignaturas pendientes. Pero, para terminar y no excederme más en el tiempo concedido, hay que tener presente que el debate sobre el déficit democrático de la Unión Europea, como de cualquier otro proceso de integración, a mí me tocó hablar de la Unión Europea hoy, hay que darlo, siempre hay que darlo. Ahora, ¿cómo lo damos? ¿Con qué parámetros? Seguimos a Duverger, que trata de traspolar los parámetros propios de una democracia, o reelaboramos siempre bajo el paraguas del Estado de Derecho nuevos parámetros. Ustedes piensen que la Unión Europea hoy es garante de la vigencia del Estado de Derecho en países como Polonia, como Hungría,
y los menciono porque los contenciosos son públicos. El Tribunal de Justicia ha condenado en reiteradas oportunidades, sobre todo a Polonia, por interferencias en la independencia del Poder Judicial, por ejemplo. Entonces, hoy ese sistema sobre el que debatimos si es democrático o no, es la garantía del Estado de Derecho de sus miembros. ¿Por qué? Por los valores que definen. Entonces, es un debate donde hay que integrar variables, donde hay que integrar conceptos, y donde hay que pensar que estamos sobre algo nuevo, un capítulo novedoso. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, profesor Pizzolo. Realmente muy ricas intervenciones. Les recordamos, por favor, que aquellos que quieran manifestar alguna inquietud, hacer alguna pregunta, lo pueden hacer. Me parece que tenemos un espacio, ¿no es verdad? Sí, sí, profesor claro, Pizzolo, claro. tenemos un espacio de aproximadamente 15 minutos o un poco más, ¿no? Sí, sí. Lo pueden hacer por chat o pueden levantar la mano y les concedemos el uso de la palabra. Mientras ustedes lo van pensando, van elaborando, a mí si me permiten, por supuesto, me voy a meter un poco para romper un poquitito el hielo. A mí me han surgido indudablemente muchos disparadores, entre ellos, y uno va repensando además otros que ya tenía instalados, ¿no? Con motivo de la intervención de la profesora Pavioni, me pareció que es fundamental fortalecer, diríamos, la democracia en términos un poco más clásicos dentro del Parlasur, al menos por la elección directa, diríamos, de los parlamentarios, y uniformada y unificada. Esto me parece un símbolo además muy importante, ¿no? La unificación de fecha del Día del Ciudadano, en definitiva del Mercosur, etcétera, por todas las razones que dijo, y además por la necesidad de que se fortalezca el control que, por ejemplo, hace ese Parlamento, debe hacer, de acuerdo a las normas reglamentarias, de la integracionalidad de las normativas que eventualmente se promuevan, y para promover precisamente normativas comunes a fin de fortalecer esto que habíamos dicho también al principio en nuestra intervención, la integración de derecho, ¿no? No solamente el derecho de la integración de derecho. Y por el otro lado, la necesidad también de enfatizar que el derecho o la unión de derecho y el derecho de la unión y la integración en sentido más amplio hace que repensemos todos los marcos teóricos que teníamos incrustados, diríamos, o encorsetados en lo estatal, siendo el derecho prácticamente, clásicamente, un producto estatal. Y no solamente entonces aquellos conceptos como el de democracia, sino también, como dijo muy bien el doctor Pizzolo, el de división de poderes, que no necesariamente se traslada en los mismos términos en el equilibrio institucional. Y por otro lado, repensar las ramas del derecho tradicionales. Porque el ejemplo que dio el doctor Pizzolo de el matrimonio entre personas del mismo sexo, válidamente celebrado en un Estado, pero que en otro Estado de la propia Unión Europea no lo reconocerían, pero en miras precisamente de la primacía del derecho de la Unión y de la unión de derecho, y de la libertad de circulación y de establecimiento de las personas, hay que admitirlo, hace que se reconfigure el derecho internacional privado, por ejemplo, intra-Unión Europea. O sea, el Estado que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo seguirá posiblemente considerándolo como contrario, las autoridades judiciales como contrario al orden público, pero cuando se refiera a relaciones con particulares de terceros estados más allá de la Unión Europea, pero dentro de la Unión Europea, en última instancia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hará prevalecer estas libertades y estos principios que son y pilares que son fundamentales. O sea que el derecho de la unión de derecho, etcétera, nos dinamiza. El derecho, ya sabemos todos, los que transitamos, los que operamos, es muy dinámico. Pero gracias al derecho de la unión se ha dinamizado mucho más. Y la propia expresión de democracia hay que repensarla. Hoy que se discute
mucho también internamente, por supuesto, en cada uno de los estados y en Latinoamérica, el significado de la palabra democracia, el hecho de pensar, como nos ha permitido este espacio, nos está permitiendo este foro, de pensar la democracia en términos de integración, es sumamente relevante. Y yo al menos Alfredo, me congratulo de participar de esto porque sigo pensando tantas cosas. Sí, doctor Pizzolo, creo que quería decir. Si me permitís, en la línea de lo que vos estás argumentando, se discute mucho si el Estado, en el ámbito de discusión sobre el déficit democrático en la Unión Europea, ¿no? Un tipo supranacional, donde prácticamente el Estado nacional, tal cual lo conocimos hasta mediados del siglo pasado, ya no existe. Y se asume como que ya no existe. Es un Estado integrado en un proceso y autodeterminado muy poco. Entonces, sobre todo el debate que surge como reacción a esa atribución, a ese aperturismo, es sobre la centralidad del Estado. ¿Cuál es el rol, el papel que le queda al Estado? Y este debate es muy fuerte, sobre todo en la doctrina italiana y en la doctrina alemana, donde el Estado tiene una gran presencia histórica, ¿no? Y una gran tradición histórica, sobre todo en Alemania. Entonces, es central decir que la centralidad sigue estando en el Estado, en mi opinión. Porque es el Estado el que, a través de sus dispositivos internos constitucionales, ratifica y activa el proceso de integración y a través de sus propias fórmulas constitucionales de apertura o sus mandatos constitucionales de apertura, se desprende de competencias y es el propio Estado, como demostró el Brexit, ¿no? Con la salida, artículo 50, que se introduce por primera vez en el Tratado de Lisboa, no es algo que estuvo desde siempre, ¿no? Y que lo activa el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, y se decide retirar. Es el Estado el que recupera esas competencias. No es una delegación, porque la delegación implica vocación y control, no, es una atribución, yo no controlo nada, controla las instituciones de la Unión Europea. Ahora, la centralidad sigue perteneciendo al Estado. Esto lo explica muy bien Balaguer Callejón, un catedrático de Jean Monnet ad personam de la Universidad de Granada. En su frondosa bibliografía, a la cual se puede acceder por la web, él claramente dice protección multinivel, integración supranacional, amplia atribución de competencias, pero la centralidad sigue estando en el Estado. Porque la articulación es en el Estado. El ciudadano es ciudadano de la Unión, pero primero es ciudadano de ese Estado. Porque la ciudadanía de la Unión es algo que se adquiere a partir de la ciudadanía del Estado. Del italiano, del finlandés, del sueco, que es primero sueco, italiano y finlandés, y a la vez ciudadano de la Unión Europea. Entonces, es importante no apresurarse a dar por válida la disfunción del Estado. Es sí a repensar, insisto, en estos proyectos de integración supranacionales, ¿no? Con identidades muy fuertes, por ejemplo, Francia, Italia, los países centroeuropeos, que tienen muy presente todavía la hegemonía soviética, ¿no? La influencia soviética. Entonces esto de pasar de la influencia soviética a la influencia de Bruselas lo tiene muy digerido todavía, y se generan esos cortocircuitos. Pensá que pasaron de la noche a la mañana de integrar la alianza del Pacto de Varsovia a integrar la OTAN. Entonces vos en el medio no paraste y dijiste, a ver, ¿dónde estoy parado? Bueno, entonces es fundamental. A nosotros por ahí nos cuesta mucho porque nosotros tenemos una visión muy centralizada del Estado, que se puede compartir o no, pero es un hecho, pero no tenemos esa visión centralizada del Estado articulada con un proceso de integración. Y creo que por ahí hay que buscar, cuando tratamos de encontrar respuesta, ¿por qué no avanzamos?
hay que buscar, posiblemente ahí encontremos alguna respuesta, en privilegiar siempre intereses estratégicos nacionales, ¿no? Por encima, o no lograr un acuerdo común sobre un estratégico común. Bueno, a ver, 10 años. Vamos a fijar esta política pública en el Mercosur 10 años. No importa quién gana o quién pierda las elecciones. Porque si vos anclás el proceso de integración a un gobierno que dura 5 años, 6 años. Yo viví la efervescencia del UNASUR. Me cansé de escribir sobre el UNASUR. ¿Y hoy qué es el UNASUR? ¿Sobrevivió el tiempo el UNASUR? ¿Sobrevivió a los gobiernos que se la apropiaron? No, porque ese es el punto. Tiene que trascender al tiempo. El mejor ejemplo, volviendo, y con esto termino, a la Unión Europea, ¿qué hubiera pasado si la Unión Europea se quedaba en los antagonismos que proponía De Gaulle? Cuando a la Europa federal, supranacional, él decía, no, la Europa de las patrias, ¿qué me vienen a hablar a mí de la Europa unida, la Europa de las patrias? Y no iba a las reuniones, el famoso síndrome de la silla vacía, no voy, Francia no se va a someter a una autoridad supranacional, bla, bla. Y las entonces comunidades europeas sobrevivieron a De Gaulle y al degaullismo, ¿no? Y Francia hoy es central, es un motor de la Unión Europea. Entonces, y eso no significa ser menos o más francés, ¿no? Bueno, Alfredo, no sé si hay preguntas. Si no, yo los animo a consultar, no he visto ninguna, pero a lo mejor soy yo que tengo limitaciones tecnológicas, me parece que no. Mira, acá tengo una, y con esto, para Natalie. Acá, bien. porque me las mandaban a mí. Perfecto. Pues sí, el anfitrión. Natalie, me preguntan si evalúas como un retroceso la resolución que prorroga en el tiempo, entiendo, la elección directa de parlamentarios del Mercosur, y en cuanto textual influye el desorden institucional interno en la institucionalidad del Mercosur. Muy bien. Bueno, en primer lugar, sí se puede considerar un retroceso porque, como les mencionaba, se le otorgó un derecho político a los ciudadanos argentinos y paraguayos, y luego se les quita ese derecho político de elegir a los parlamentarios, pero por otro lado, tenemos que tener presente que tiene un sentido esta declaración conjunta, que es reordenar estas etapas de transición que no se habían llegado a cumplir, y entender que se tiene que fijar una fecha en simultáneo, el Día del Ciudadano del Mercosur, para que todos los estados parte puedan elegir parlamentarios el mismo día, en forma simultánea, fuera de la vinculación que esto le va a llevar a hacerlas en la misma fecha que las elecciones nacionales, que esto, ahí agarro la segunda pregunta que me hacen, tiñe a la elección de los parlamentarios de los desórdenes que pueden llegar a generarse en las políticas nacionales de los estados. Así que claramente entiendo que las políticas nacionales de los estados influyen en que estas etapas de transición no se hayan concretado y en que no se pueda elegir parlamentarios aún de manera simultánea, y que el Parlamento funcione plenamente como fue previsto al fin de estas etapas de transición en el protocolo constitutivo. Así que espero que con eso se responda la pregunta que me han hecho. Perdóname que me meta, Alfredo, yo entiendo que sí, ¿no? Esperemos que... fue un gran retroceso, yo entiendo que fue un retroceso también, no sé vos qué opinás como estudioso, Alfredo, del Mercosur. Se perdió una oportunidad histórica, pero bueno, habrá que ver qué depara el futuro. Creo que podemos dar por concluidas, ¿no? La jornada, si no hay... No, yo no tengo usted más es el preguntas. anfitrión. A la última pregunta que hizo yo coincido plenamente acerca del retroceso y que los malos ejemplos lamentablemente cunden. Y entonces ojalá que Paraguay revierta esto último en las próximas elecciones del año 2023, según entiendo, ¿no? Así que bueno, pero lo dejamos entonces, retoma el doctor Pizzolo como anfitrión para el cierre. Bueno, nada, simplemente agradecer a todos y a todas por participar una vez más en nuestras jornadas.
y en las actividades de nuestro Centro de Excelencia Jean Monnet de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que lleva por título Integración Regional y Derechos Humanos. A todos muchas gracias, tengan muy buenas tardes, muy buenas noches a los que nos siguen desde Europa, y esperamos reencontrarnos. Gracias, Alfredo, por tu tiempo. Gracias, Nathalie, por tu formación y por tus conceptos también. Un abrazo grande, cuídense mucho y nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas buenas tardes. gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias, igual.